Muy buenas noches, espectadores, amigos de Periodista Digital Televisión de la Retaguardia, Ecuador de la semana, miércoles 9 de marzo de 2022. Hoy estamos en el día después del Día de la Mujer Trabajadora. Ah, no, que ya no es el Día de la Mujer Trabajadora, que es solamente el Día de la Mujer. Ya habéis visto, por activa, por pasiva y por perifrástica en este medio y en otros, los aquelarres de las autodenominadas feministas, que en nuestra opinión ya sabéis que no lo son, sino más bien una cuadrilla de vividoras que han hecho de esto que llaman feminismo, su feminismo, que no es el feminismo clásico, una forma de vida. Han visto cómo el Consejo de Ministros, sectario, socialcomunista y mucho más preocupado de hacer política que de atender a las necesidades reales de los ciudadanos, también a las necesidades, en este caso, de las mujeres, que según ellas son siempre las que más sufren, las que en los conflictos bélicos llevan la peor parte, las que, bueno, pues en fin, por el hecho de ser mujeres, afrontan penalidades sin cuento en países tercermundistas, como todo el mundo sabe, como es España y como son todos los países desarrollados de nuestro entorno. Hablo en términos, por supuesto, irónicos, porque ya sabéis que en radio y en televisión la ironía se entiende mal, por eso tiendo a explicarlo siempre. Y tenemos, porque también trufaron ayer, cada año toca mezclarlo, mezclar churras con merinas, y ayer pues era el día de mezclar las reivindicaciones de las, insisto, autodenominadas feministas, de su idea particular del feminismo, con esta guerra que desde hace 14 días, está planteada entre Ucrania y Rusia, como si tuviera algo que ver. ¿Qué demonios tendrá que ver la reivindicación, las justas o no justas, o menos justas o injustificadas o forzadas reivindicaciones de determinados colectivos femeninos y feministas con la guerra que se está librando estos días entre Rusia y Ucrania? De fondo también, y ya hemos hablado hasta la saciedad de ello, y vamos a intentar aburriros con este asunto, a menos que caiga el meteorito político, se entiende, en el seno de este gobierno socialcomunista. Digo que ya hemos ahondado lo suficiente en las contradicciones entre socialistas y comunistas en torno a esta guerra. Ayer, pues ya visteis a la ministra portavoz acudir en socorro de Irene Montero, no dejando a la ministra contestar, dejándola contestar, diciendo que allí estaba como representante no del partido político Podemos, sino del gobierno, y que tenían la misma opinión. Hombre, él podía haber dejado contestar a Montero. A veces da la sensación de que tanto a Belarra como a Montero las tratan ya en el seno del gabinete, y no digo yo que parte de razón no tengan, como menores de edad, y las tutelan. Sobre todo el propio presidente del gobierno, y en este caso, y ayer dio una muestra de ello, yo, que Irene Montero, pues la verdad es que me sentiría tremendamente humillada, ¿no?, de que las tratan eso, como menores de edad y como muy inmaduras políticamente por ser suave en la consideración. Una guerra, por lo demás, que ha traído, pero que no es la motivación, un agravamiento en el aumento de los precios de la luz, de los precios de la energía, motivados, lógicamente, por el gas, porque al final es el gas lo que tira de todo lo demás. Es la materia gracias a la cual se produce todo lo demás. Esto puede haberse recrudecido, como digo, en los últimos días a raíz de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero Pedro, presidente, la culpa no es de Putin, de verdad. No trates a los españoles, ni siquiera a tus votantes, como si fueran imbéciles, como si fueran menores de edad, que la culpa no la tiene Putin, hombre, que la culpa la tienes tú. La culpa la tiene Teresa Rivera, esa vicepresidenta tercera del gobierno, cuyo nombre nadie recuerda. Salgan ustedes a la calle y pregunten quién es la vicepresidenta tercera del gobierno, antes llamado de industria o de energía la cartera, y ahora de transición ecológica o no sé qué rollos, ¿no?, dentro de este neolenguaje que utiliza la izquierda también para denominar, cuando están en el gobierno, a las carteras ministeriales. Una Teresa Rivera que luego hablaremos dentro de unos minutos con Javier Peón, probablemente el mejor consultor energético del que disponemos en España y en toda Iberoamérica, buen amigo nuestro, y que nos va a arrojar un poco de luz sobre este asunto. La idiocia de Teresa Rivera, que durante 3 años no ha hecho absolutamente nada, no ha tocado el marco legislativo, no ha influido en lo que no es un mercado libre, es un auténtico oligopolio. Dicen las malas lenguas, no, Madrid es más pequeño de lo que parece, ¿no? Y además es una amistad o una influencia mutua que no tiene tampoco nada de particular, que Teresa Rivera siempre, desde el primer día prácticamente que llegó a su cargo, ha estado especialmente influida o imbuida
de una gran admiración, y de ahí ha bebido en muchos de sus planteamientos del presidente de una gran eléctrica española, que empieza por I. Yo no lo sé. No lo sé si él o otros presidentes de grandes eléctricas, y no soy yo quien criminalice ni culpabilice a las eléctricas de una situación de mercado que es la que hay, pero que Teresa Rivera se ha frenado, en parte, insisto, por esa influencia de las eléctricas, y tampoco voy a entrar en la demagogia del manido tema de las puertas giratorias, porque no me gusta, porque puertas giratorias hay muchas, y si nos ponemos a hablar de puertas giratorias en un sentido y en otro, también de la judicatura y también de otros ámbitos de la administración, podíamos estar hasta mañana por la tarde y no terminar. La idiocia, la vagancia de un gobierno que no ha tocado el marco regulatorio, y la ineptitud y el sectarismo. El sectarismo. Y además tienen la servidumbre de Podemos, que, bueno, pues una de las ocurrencias que tuvo en los últimos meses más celebradas, por tomarlo a risa, aunque el asunto de broma tiene muy poco, fue bueno, pues la de crear una energética pública, con la única diferencia de que en vez de regirla ejecutivos del sector privado y cabezas brillantes y con formación para ello, la llenarían de vagos, de inútiles, de políticos, de amiguetes, de conmilitones. Ya vieron ustedes cómo devino el asunto de las cajas de ahorros, marraneadas durante más de 2 décadas o de 3 décadas por políticos que no supieron qué hacer con ellas, y que al final, pues la mayoría tuvieron que ser intervenidas por el Estado. No así las entidades financieras, pero las cajas de ahorros. Querían los de Podemos crear una energética pública. ¿Para qué? Querían crear una banca pública. ¿Para qué? Son incapaces de frenar el precio de la energía, y lo único que se le ocurre al sátrapa de la Moncloa, a Pedro Sánchez, es culpabilizar a Vladimir Putin. Decir que la culpa de todo la tiene la guerra, y también de la inflación. Y antes la culpa la tenía, ya sabéis que en YouTube no podemos nombrarla, llamarla por su nombre, porque nos arrean el estacazo, la maldita desgracia que hemos sufrido en los 2 últimos años. ¿Qué será lo próximo? La izquierda, los socialcomunistas, son especialmente aficionados a no reconocer jamás ni uno solo de sus errores. Y esta mañana, por cierto, le han dado para el pelo, y bien, no solamente al presidente, sino a su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda, ya empeñada desde hace meses en ese plan de promoción personal, y alguna de sus ministras también, por el aquelarre de ayer, ¿no? Como Irene Montero. Especialmente brillantes han sido hoy las intervenciones de mi querido Mario Garcés, el mejor parlamentario, sin ninguna duda. Esto es una opinión personal, de Eurico Campano. Hay grandes parlamentarios, Iván Espinosa es un gran parlamentario, Macarena Olona es una gran parlamentaria, pero ¿qué quieren que les diga? Mario Garcés lo tiene todo, combina una erudición, una experiencia política y una serenidad y una tranquilidad en las formas que para sí quisieran buena parte de los 350 representantes del pueblo español que se sientan en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Vamos a hablar de todo esto a lo largo de los próximos minutos con un economista y analista financiero, con Carlos Ladero, y también, como os digo, con Javier Peón, que es uno de nuestros mejores, o el mejor consultor energético del que disponemos ahora mismo en España. Y cerraremos el programa charlando con Pilar Castellanos acerca de la realidad, de una realidad olvidada, pero que conviene no olvidar, de todo lo que sigue pasando en Cataluña y de la política y de la vida en general. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Oye, ¿ya has escuchado esta mañana a Pedro Sánchez en sede parlamentaria para los socialcomunistas, para la izquierda en general? La culpa la tiene siempre el empedrado, la culpa durante 2 años de todo, también de la debacle económica que estamos sufriendo, la ha tenido esta maldita desgracia que hemos sufrido durante 2 años, y ahora, pues como hay guerra desde hace 15 días, el precio de la energía, que está desbocado desde hace meses, sobre todo hemos sido conscientes de ello desde septiembre, octubre del pasado año de 2021, bueno, pues como desde hace 15 días, insisto, hay guerra entre Rusia y Ucrania, pues claro, para Pedro Sánchez la tiene Putin, y los españoles tragando, votando, pagando y callando. Pues sí, no, es sorprendente, ¿no? Que nuestro presidente sepa tanto de mercados, ¿no? Y además sepa que se adelantan. Yo creo que esta mañana he visto un poco sus declaraciones en el Congreso, y lo que contaba era un poco eso, ¿no? Que efectivamente la inflación estaba provocada por el tema de la crisis de la guerra de Ucrania contra Rusia, y que, bueno, por eso efectivamente llevamos meses, ¿no? Con esa subida sostenida de los precios de la energía, sobre todo del gas y del petróleo, y que, bueno, que era una forma de anticiparse, ¿no? A esta guerra, ¿no? Que ahora es lo que ha llevado como
al final como resultado el que haya una inflación en España pues que está rozando el 7%, lo cual, bueno, pues oye, está bien, ¿no? Lo que a lo mejor quizás no ha contado es que hace exactamente 7 meses la gasolina diésel estaba a 1,20, que ahora está a 1,70 y que de esos 50 céntimos que ha subido, pues hay un 25 y un 50% se va el Estado, ¿no? Con lo cual, esos 25 céntimos, pues también entiendo que serán culpa de Ucrania, ¿no? De la guerra y además de algo, ¿no? Que permita a todos los españoles, sobre todo a los que trabajan para el sector público, el poder saber que el año que viene y el mes que viene seguirán cobrando, ¿no? Lo cual para nosotros que somos autónomos pues es más complicado. Oye, José Borrell, el representante, el alto representante, el máximo responsable de la diplomacia europea, ha tenido una idea genial esta mañana. Se le ha iluminado una bombilla en el interior de alguno de sus 2 hemisferios cerebrales y ha dicho que, bueno, que esto se soluciona fácilmente, que dejemos de encender la calefacción, ¿no? Y también, bueno, pues si llega a haber crisis de suministros, que ahora te voy a preguntar por eso, pues también dejamos de comer y no pasa nada, ¿no? Y se acabó la presente historia. La izquierda, que luego critica los populismos, a los que llama populistas y les acusa de dar recetas muy fáciles a problemas muy complejos, pero sin embargo, digo, la izquierda es campeona en resolver con simplezas coyunturas tan complicadas y tan delicadas como la que estamos atravesando. Bueno, pues sí, ya lo vimos además también algún ministro que nos recomendó el poner la lavadora a las 5 de la mañana y alguna cosa más, ¿no? La verdad es que son propuestas pues concienzudas, ¿no? Al final de gente, ¿no? Además tenemos, como bien sabemos todos, ¿no? Además de ministros, tenemos una serie de consejeros que se cuentan por decenas que piensan, ¿no? Al final y que concluyen con que bueno, la mejor forma de no gastar es no encender la luz. Yo creo que al final mi abuelo me decía hace mucho tiempo, ¿no? Que la mejor forma de ahorrar es que si ganas 5 gastes 4, ¿no? Pues quizá a lo mejor también deberíamos dar ese consejo, no solo al señor Borrell, sino quizá a todo el Consejo de Ministros, ¿no? A lo mejor eso nos serviría pues para hacer esa economía, ¿no? Esa economía de pueblo que para mí es la economía. Así que bueno, pues lo dicho, alguien que cobra 350.000 euros al año, pues está claro que no encender la luz quizás sea una alternativa, ¿no? Para el que cobra 35 o el que cobra 3.500 o el que no cobra absolutamente nada, pues desde luego que más que una alternativa es una obligación. Esa es la diferencia, yo creo, ¿no? Oye, Carlos, ¿es una broma o es algo realmente serio este fenómeno que ya hemos visto? ¿Te acuerdas cuando empezó esta maldita desgracia, insisto, que no podemos citar por su nombre en YouTube ni en ninguna de estas plataformas, por miedo a que nos peguen el estacazo, digo, cuando empezó hace 2 años todo esto, pues de repente el respetable empezó de una forma completamente irracional a acaparar papel higiénico? Bueno, pues ahora la última moda de estos días es acaparar aceite de girasol. ¿A la gente no se le va un poco la pinza, por hablar en castizo, con todo esto? ¿O realmente tú crees, tú eres economista y tú, además tu trabajo cotidiano durante muchas horas al día es el análisis de los mercados, no solamente de la bolsa, sino también de commodities, de futuros, y futuros hay de todo, ¿no? Desde el paladio hasta el oro, pues hasta, no sé, si tienes algún producto, algún ETF referenciado, o algún derivado referenciado a un activo parecido al aceite de girasol, ¿no? Pero esto no es un poco absurdo. Bueno, todo es absurdo. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el cual hay tal extremismo, ¿no? Entre lo que son los activos financieros que reflejan los precios de materias primas y lo que son la realidad de las materias primas, que vimos caso, como lo hemos visto, del paladio. Hoy salía una noticia donde se explicaba, ¿no? Que realmente del subidón que pegó el precio del paladio, ¿no? Que prácticamente se tuvo que cerrar los mercados de futuros por la subida que fue tan sumamente vertical. Era por una posición corta que tenía precisamente uno de los mayores extractores de paladio en China, ¿no? Con lo cual al final dices, oye, ¿crees que puedes justificar la relación oferta-demanda de ese paladio, ¿no? con el precio de ese futuro? Pues no. Hace poco, por relativamente meses, ¿no? Vimos que los futuros del petróleo en vencimiento se llegaron a cotizar en negativo, ¿no? Porque estábamos en plena pandemia y había buques cargados de petróleo dando vueltas por los mares, ¿no? Donde al fin y al cabo no podían descargar porque no había demanda, perdón, en este caso. Pues bien, yo creo que ese es el verdadero problema, y el verdadero problema además es la oportunidad que están jugando muchas empresas, en este caso privadas, ¿no? Y también públicas, porque se beneficia, como hemos dicho, por el 50% de impuestos que cobran. Es decir, no tiene nada que ver ahora mismo el precio que reflejan los futuros
futuros del petróleo con la realidad de la oferta y demanda de petróleo, ¿no? Y yo creo que ahí está el grandísimo problema y paradigma. Estamos viendo que cuando sube el petróleo, las gasolineras automáticamente de forma electrónica no suben los precios, ¿no? Pero cuando baja el petróleo, como hoy en este caso, te puedo asegurar que el mismo precio que estaba hace un rato o esta mañana o ayer incluso en las gasolineras de diésel está hoy, ¿no? Quizás es el problema, ¿no? Aquí hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero, muchos que estamos perdiendo y pagando muchísimo por ello, ¿no? Y además hay alguien que tenemos que tener en cuenta que es el primer beneficiado de todo esto, que es el Estado, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando algo sube y la mitad son impuestos, obviamente esa subida se refleja en lo que son los presupuestos del Estado y además en un país como tenemos hoy por hoy, que es España, que necesita, ¿no? de impuestos porque tenemos un déficit tremendo, ¿no? Y además donde estamos obligados por Europa a corregirlo. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay muchas partes que se benefician, ¿no? Y sobre todo muchísimas que son las perjudicadas. Y quizá ahí es donde la opinión pública, como tú bien dices, muchas veces no entiende, ¿no? Se cree estos discursos de nuestro presidente diciendo que la culpa es de Ucrania, ¿no? La culpa es de los rusos, la culpa es no, la culpa es obviamente, y hay soluciones muy sencillas. Hoy decía que se iban a bajar los impuestos. Yo repito, hay una solución muy clara. Si nosotros nos remitimos a lo que se recaudaba el año pasado por impuestos sobre gas y sobre petróleo y lo reflejamos a este año, o sea, la caída del precio automáticamente sería de un 25%, ¿no? Pues hombre, quizás esas medidas que no son tan drásticas, ¿no? Pues nos vendrían bien a todos y seguro que se ven bien recibidas. El gran problema es que la mayoría de las puertas giratorias están en las eléctricas, ¿no? A lo mejor alguna ahora se da cuenta del por qué desde Podemos hasta PSOE hasta PP, ¿no? Tienen consejeros dentro de estas compañías. Y si nos vamos a Alemania, que lo hablábamos el otro día, pues ahí tenemos al señor Scholz, ¿no? Que al fin y al cabo era hasta hace poco, yo creo que sigue siendo consejero de Gazprom, ¿no? Al fin y al cabo el máximo vendedor de petróleo y gas a Alemania, ¿no? Y sobre todo el principal valedor de que las políticas verdes, ¿no? Triunfen en aquel país y se hubieran cerrado esas empresas de energía nuclear, ¿no? Que ahora mismo pues la verdad es que serían muy bien recibidas, ¿no? Así que bueno, yo creo que todo esto tiene una explicación. Quizá la persona que nos ve, ¿no? Y que no entiende de economía, al final pues se puede creer lo que diga un presidente o lo que diga una televisión, pero creo que la realidad es esa, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho por hacer, tanto por petroleras como por el Estado, ¿no? Y que realmente con una intervención de ambos, ganando lo mismo que ganaban hace 6 meses, el precio bajaría casi un 30%, o sea que... Muy rápidamente, Carlos, he prometido soltarte exactamente en un minuto para devolverte a la cena de la que te he sacado. Valórame muy rápidamente el embargo petrolífero decretado por Biden y también por Boris Johnson y las respuestas consecuentes también, lógicamente, al embargo o a la restricción a la importación de productos decretada por Putin, que básicamente, bueno, pues claro, va a afectar a los países de la eurozona, mucho más probablemente que a los británicos y sobre todo a los Estados Unidos, y que nos puede hacer entrar, pregunto, no lo sé, en una espiral peligrosa. No creo, vamos a ver, Estados Unidos lo tiene claro, además hemos visto, ¿no? De lo que prima, si es la política, la economía o la ética, ¿no? Ahora mismo lo que ha hecho Estados Unidos es decir, bien, perfecto, oye, no compro más petróleo de Estados Unidos, lo cual tampoco supone un gran problema, creo que está en torno al 9% de lo que necesita Estados Unidos. Estados Unidos se autoabastece, ¿vale? Tanto de gas como de petróleo, y alguno debería recordar lo que era aquí el fracking, ¿no? Aquello que algunos calificaban como algo abominable, sobre todo por parte de los verdes, y que prácticamente lo que daría capacidad a toda Europa, sobre todo al este de Europa, a proveer a toda Alemania, norte, a no tener ninguna dependencia de ningún sitio, ¿no? Pero Estados Unidos lo está haciendo ya desde hace mucho tiempo y ahora lo que ha dicho es decir, bien, perfecto, como no me va a suministrar Rusia, ahora me va a suministrar Venezuela, ¿no? Que está muy bien, porque estamos ahora, y yo creo que algunos se deberían dar cuenta que a 170 euros o a 140 euros el precio del petróleo estamos financiando perfectamente, ¿no? Al gobierno venezolano Maduro y realmente, pues la verdad es que debe estar la mar de contento. Con lo cual esto funciona así. En el caso de Gran Bretaña pasa un poco lo mismo, es dependiente prácticamente de gas y petróleo de todo lo que es Estados Unidos también y de los países del norte de Europa. En el caso de España también, ¿no? Yo creo que no compramos prácticamente casi nada a Rusia, ¿no? Los grandes damnificados en este caso son Alemania, Austria, Bélgica, y estos países yo creo que ni Rusia va a dejar de proveerles de gas y petróleo, ni ellos van a renunciar a ello. Con lo cual yo creo que esto es más una pantomima, ¿no? Que durará lo que dure, pero dudaría mucho, ¿no? Que se cortara ese gasoducto y ese oleoducto, ¿no? Y que dejara de llegar tanto gas como petróleo a una Alemania que lo necesita sí o sí, por lo menos en el corto plazo, ya no en el futuro, ¿no? Y sobre todo yo creo que el otro día, no sé si alguno me sigue en Twitter, pero puse una foto bastante significativa donde decía que, bueno, pues oye, Mar Negro, ¿no? Toda la zona de Turquía y sobre todo la zona de España, sería maravilloso el conseguir que, bueno, esos conductos que tenemos de gas y petróleo, que eran, entre comillas, residuales, empiecen a ser la parte más importante de suministro del norte de Europa. Con eso lo solucionaríamos. Hace poco, creo recordar, que nos cerraron uno de los oleoductos y gasoductos, ¿no? Que venían de Marruecos, en este caso, gracias a la inestimable ayuda de nuestro gobierno. Pues bien, pues
quizás sea el momento, ¿no?, de recuperar esos gasoductos y oleoductos, ¿no?, hacerlos de mayor capacidad y que España se convierta en un hub importante, ¿no?, para proveer de petróleo y gas al norte de Europa y al centro de Europa, y que Rusia, pues bueno, ya no tenga que ser una alternativa. Sí, yo creo que por ahí pasan las claves, ¿no? El que corte el señor Putin, ¿no?, los oleoductos y gasoductos y deje a los alemanes en pleno invierno sin gas y luz, pues me resulta cuanto menos difícil de creer. Don Carlos Ladero Galván, amigo, economista y además de los buenos, analista financiero, gracias por habernos acompañado estos minutos. Te he levantado de una cena, a ella te devuelvo en Periodista Digital Televisión, en La Retaguardia. Cuídate y hasta la próxima. Gracias a ti, un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Saludamos a nuestro segundo invitado de esta noche, de esta retaguardia de este miércoles 9 de marzo, Javier Peón Torre, que también es un buen amigo de quien les habla. Es un hombre que atesoró experiencia política en el pasado y que ahora ejerce, entre otras muchas labores profesionales, como consultor independiente en temas energéticos y también experto en temas industriales. Yo siempre digo, él es una persona muy modesta, que seguramente nunca se puede decir el mejor o el que más sabe, pero si ahora mismo en España y en Hispanoamérica disponemos de 5 consultores energéticos, de los mejores, uno de ellos, sin ninguna duda, es Javier Peón Torre, que nos va a dar todas las claves para desmontar la gran mentira de hoy de Pedro Sánchez. Don Javier Peón, muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Muchas gracias por la introducción, pero realmente, siendo realista, son más de 20 años en el sector de la energía y de la industria y todos los días aprendiendo. Así que encantado de poder colaborar con algo que pueda servir para esclarecer la situación actual. Encantado de tener invitados de lujo como tú, que lejos de la hojarasca de los todólogos, que hablan de todo, mañana hablan de volcanes, pasado hablan de catástrofes sanitarias y la semana que viene pues hablarán otra vez de geopolítica o de geoestrategia. Tú eres, ya digo, una de las 3 personas seguramente, o de las 2 personas, o la persona de las que conozco que más sabe de energía. Yo he planteado un titular un poquito provocador, un poco agresivo, que venía a ser que no, Pedro, que la culpa no la tiene Putin, que la culpa de que esté disparado el recibo de la luz y el gas y los precios de la energía la tienes tú y la tiene tu nefasta política económica y la idiocia de la vicepresidenta tercera del gobierno. Pero no quiero entrar hoy de todas formas, Javier, no te preocupes, contigo en política, sino más bien en aspectos legislativos y regulatorios de este mercado tan complejo y tan específico. Lo digo yo, como analista político y director de La Retaguardia, la culpa la tiene un gobierno que no está sabiendo cómo cogerle los cuernos a este toro de un precio de la energía que hace 5 o 6 años teníamos en 60 megavatios hora y ayer marcó un máximo histórico de 544, hoy está en 740 y resulta que la culpa la tiene Putin y una guerra pues que ha empezado hace 15 días, cuando esto ya lo venimos arrastrando, años, pero sobre todo desde septiembre, octubre, desde que Teresa Rivera y el propio presidente nos dijeron a qué horas había que poner la lavadora y a qué horas había que planchar y a qué horas no había que hacerlo. La incapacidad raya, bueno, no sé con qué, no sé si se puede hacer una política peor o una ausencia de política para empeorar más las cosas, Javier. Pues efectivamente, la verdad es que las sensaciones que se han perdido 3 años preciosos, ¿no? Claro, ahora parece que se quiere olvidar que ya en enero del año pasado, ¿no?, el temporal Filomena arrojaba precios de 80 o 90 euros megavatio hora y entonces ministra vicepresidenta decía que era una cosa coyuntural y que era cosa de unos eurillos, ¿no?, que iba a ser una cosa fácilmente soslayable en el corto plazo, ¿no? Sin embargo, estaba evidenciando que había un problema de desajustes en el marco regulatorio, ¿no? Ya en el año 2018, finales de 2017-2018, hubo que hacer con el anterior gobierno, hubo que hacer un informe de un comité de expertos que, por cierto, tenía representación de todas las sensibilidades políticas del Parlamento y de agentes económicos y sociales, y ese comité de expertos emitió un informe en marzo del 2018, sin ningún voto en contra, donde ya se diagnosticaban dónde estaban los desajustes, dónde estaban los retos y los desafíos. Ese informe ha estado en el cajón, olvidado, no se ha atendido a ninguno de los problemas que ahí se identificaban, y cuando ha surgido el problema de la pandemia y el efecto rebote después de la depresión económica del 2020, pues ha estallado por todas las costuras ese desajuste, ¿no? Y particularmente el depender en exceso del gas como potencia de respaldo a las energías renovables cuando no disponemos del recurso
eólico o fotovoltaico, ¿no? Ese problema de no haber atendido en estos 3 años a esos desajustes ya identificados, pues nos han hecho perder mucho tiempo y además se han venido a añadir otros problemas quizás de exceso de ideología a la hora de enfocar las reformas de un mercado tan complejo como el energético, que nos ha agravado todavía más el problema. O sea, por un lado, no se ha reaccionado a tiempo y por otro lado, cuando se ha querido reaccionar, se ha reaccionado de una manera desafortunada en la dirección contraria a la que era necesaria. Por hacerlo fácil para nuestros espectadores, Javier, porque son temas muy técnicos, como todo el mundo sabe, en tu opinión, ¿es un acierto o es un error el intervenir en el mercado energético? Dicho de otra manera, en pura ortodoxia clásica, liberal, económica, manipular, intervenir me gusta más, ¿no? El proceso de fijación de precios, que siempre es un asunto muy complejo, en un mercado libre, en este caso de precios de la energía. Te lo digo también porque en las últimas horas hemos escuchado a Teresa Rivera, a la vicepresidenta tercera, esta que nadie conoce porque aparece muy poco, anunciar como que van a sacar el gas de este paquete, ¿no?, de este mix energético, para que el precio no termine de desbocarse o de dispararse, ya que es el gas, como tú bien dices, la principal causa de todo lo demás. Es que la cuestión es que hay que tener en cuenta toda la película, no solo la foto fija. Es decir, cuando hablamos de intervenir en el mercado, hay que ver si estamos ante una situación de mercado realmente, ¿no? No es lo mismo una situación como la que comentaba antes, de 3 años perdidos, en donde se estaba incrementando el precio del gas en España por efecto del contexto internacional, pero por las propias deficiencias de nuestro modelo regulatorio y elevando el coste de la factura eléctrica en nuestro país, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de esos 100 euros megavatio hora o a partir de los 110, 120 que empezaron a señalarse ya en junio, medidas que intentó el Gobierno, Real Decreto Ley 12, Real Decreto Ley 17 en septiembre, Real Decreto Ley 23 de octubre, rectificando parte de lo que había acordado en el 17 de septiembre, nuevo Real Decreto Ley del 29 en diciembre. Es decir, todas esas medidas que no eran capaces de impedir esa subida de precios en torno a los 100 y pico, casi 200 euros megavatio hora, que no olvidemos es también fruto de una importante carga regulatoria fiscal en el sector eléctrico español, en el recibo de la luz español, casi el 60%, 50% ahora son costes que no tienen que ver con el mercado mayorista diario. Ahí había mucho margen de maniobra y en esa situación de ese contexto de mercado donde había una coyuntura de problemas propios que no estaban atendiendo, pues carecía de ningún sentido pretender soluciones unilaterales interviniendo en el mercado porque eso alejaba la inversión, alejaba la certidumbre regulatoria y nos ponía todavía en más dificultades para seguir invirtiendo en energías renovables, que efectivamente hay que acelerar esa inversión en renovables. Y otra cosa es distinta, encontrarnos con precios de 500, 600, 700 euros megavatio hora. Es decir, lo que se está produciendo ahora por efecto concreto de una coyuntura, de una invasión militar de Rusia sobre Ucrania, pues es un contexto en donde hablar de mercado empieza a ser más complicado, ¿no? Entonces, en ese contexto, la Unión Europea está consiguiendo soluciones excepcionales y de emergencia para que el precio del gas no contamine el resto de las tecnologías que intervienen en un mercado mayorista. Pero habrá que ver en la letra pequeña cómo se quiere hacer eso en cada uno de los Estados miembros, en el contexto que parece que la Unión Europea podría entender legítimo en esta coyuntura de esos precios ya en un contexto totalmente de emergencia fruto de la intervención militar. ¿Por qué el Gobierno, yo sé que esto suena tópico y esto sí que ya lo han oído, es un mantra que han oído todos los ciudadanos cientos o miles de veces, ¿por qué el Gobierno no rebaja o se resiste a bajar la carga impositiva del recibo de la luz? Todos ya sabemos que esto, pues que nos enseñaban nuestras madres y nuestras abuelas de apaga la luz si no es necesaria cada vez que salgas de una habitación, cada vez que entres de una habitación y tal, no vale absolutamente para nada, porque el 60 y tantos % del montante global del recibo de la luz son impuestos. Por tanto, en esto como en otras cosas, Javier, cuanto más cara esté la luz, cuanto más cara esté la energía, más dinerito recauda el Estado, recaudan los gobiernos. Bueno, así es, efectivamente. Estamos, por ejemplo, este año 2021, por el impuesto especial de hidrocarburos, se han recaudado 11.000 millones de euros, un 14% más que en el 2020. Es decir, que el Gobierno está recaudando mucho más porque la base imponible del tipo fiscal es mucho más elevada al haber subido los precios, ¿no? Pero es que además hay que tener en cuenta que
en este año en este año de alza constante de la luz porque han aflorado los desajustes y los 3 años perdidos, al final no es un problema del señor Putin ni de la invasión de Ucrania. Es un problema de que se estaba haciendo una apuesta errónea, una apuesta poniendo trabas al desarrollo del gas en nuestro país, al desarrollo de las interconexiones. Se ha dejado cerrar el gasoducto del Magreb, que tiene capacidad para abastecer el 40% de la demanda nacional en nuestro país. Y eso se ha dejado de cerrar porque había un prejuicio ideológico contra el gas como una tecnología no adecuada para la descarbonización por parte de la vicepresidenta y, por tanto, del presidente. Se ha dejado también caer el proyecto de interconexión gasista, el STEP MidCat, que permitía llevar nuestro gas hacia el centro de Europa, el gas que procede del sur, de Argelia, y que daba un gran potencial a España para aprovechar pues, todas las infraestructuras gasistas que tenemos, de plantas de regasificación y de infraestructuras de transporte, que supone casi un tercio de las capacidades de regasificación de Europa, ¿no? Pues ese potencial se ha perdido con esa voluntad del Gobierno de dejar caer esas infraestructuras gasistas con financiación europea porque no encajaba en su agenda ideológica de lo que entienden que debe ser la perfecta descarbonización. Hemos asistido, por ejemplo, a una decisión geopolítica extraordinariamente desacertada por parte de este Gobierno de potenciar las relaciones energéticas con Rusia. Hasta el 2018, España no recibía ni una sola molécula de gas de Rusia. Ahora recibe casi un 11% de nuestra demanda y es el 4º proveedor nacional. Y en el caso del petróleo se han triplicado los aprovisionamientos de petróleo que proceden de Rusia. Evidentemente, esa apuesta geopolítica es de este Gobierno, desde 2018. Igual que la apuesta geopolítica de la relación con Argelia y Marruecos, de no atender a la renovación del gasoducto del Magreb y dejar que se cierre, y de pronto hace pocos meses se anunciaba que se iba a reabrir para exportar gas de España a Marruecos. Y ya se ha ido a Argelia escandalizada a advertir al Gobierno que ni se le ocurra transmitir una molécula del gas argelino a su vecino hostil marroquí y, por lo tanto, el ministro de Exteriores se ha puesto de perfil en ese tema y ha dicho que eso es responsabilidad de la vicepresidenta. Es decir, es una apuesta geopolítica la que se ha producido en estos 3 últimos años por parte del Gobierno de España, absolutamente desacertada y, por lo tanto, en una situación ahora de extraordinaria emergencia, todos esos problemas y desequilibrios que han sido agravados por esta mala gestión, pues ahora se produce una intensificación de ellos, claro, lógicamente. De alguna manera podríamos decir que España ha contribuido a hacer más grave la situación de dependencia de Europa respecto de los hidrocarburos rusos. Esa es la realidad. Bueno, pues no te robo más de un minuto, Javier, porque sé que también tienes el tiempo tasado. Extraigo de tus palabras la conclusión de que efectivamente ha sido un error y un desastre. Tú dices que por ideología, yo pienso que también por un poco de estupidez o de idiocia política, esto lo digo yo, todo ese asunto que nos podría haber colocado en una situación de mucha mayor ventaja, pero lo cierto y verdad es que si desde 2018 tenemos una dependencia, como tú dices, de un 11% aproximadamente del gas ruso, independientemente de que España tenga que cumplir sus compromisos como Estado miembro de la OTAN, etcétera, etcétera, no estamos en esta entrevista para hablar de política, sino ni siquiera de economía per se, sino del ámbito estricto de la energía, pues tal vez nos interesará no cerrar todos los puentes con Vladimir Putin y con Rusia, por si acaso, porque si no, lo podemos pasar todavía muchísimo peor de lo que ya lo vamos a pasar. Teresa Rivera ya ha dicho en varias ocasiones, creo que el propio presidente del Gobierno, que no nos preocupemos, que no va a haber desabastecimiento, que va a haber gas, que va a haber energía. Claro, otra cosa es el precio al que lo tengamos que pagar. Bueno, mi particular opinión es que es más bien al contrario. La decisión de abrir esa área de influencia geopolítica con Rusia para nutrirnos de hidrocarburos de esa procedencia, como digo, ha complicado el escenario no solo el español, sino el europeo, ¿no? Lo que habría que hacer es apostar por lo que se tenía que haber hecho de las interconexiones del STEP MidCat, poder utilizar a España como un hub del sur de Europa de gas y de hidrógeno incluso, que pueden utilizarse en parte para el hidrógeno verde también esas instalaciones, y que a través del gas argelino, reabriendo el gasoducto del Magreb y utilizando a pleno rendimiento nuestras plantas de regasificación, incluida la Embusel, que está en trámite desde hace años y no acaba de abrirse, podamos servir también como garantía de suministro y de aprovisionamiento a Europa desde el sur y también aprovechar esa ventaja estratégica y ejercer cierto liderazgo. Pero para eso hay que dejar de perder el tiempo, hay que dejar de atender a priorismos ideológicos y hay que apostar por la realidad de lo que es el contexto energético europeo y global y aprovechar nuestras oportunidades.
Menos ideología, menos apriorismos ideológicos y más atender a la realidad del mercado. Javier Peón Torre, no será la última vez que contemos contigo. Me gustaría además incorporarte a esta escudería que vamos creando en este nuevo formato, en esta retaguardia de Periodista Digital, porque siempre es un placer y un lujo hablar con los que más saben de temas incluso tan abstrusos como la energía, como el gas, como el petróleo y como algo que efectivamente es muy técnico, pero que al final repercute y de qué manera en el bolsillo de los ciudadanos. Javier Peón, muchísimas gracias, cuídate amigo y hasta la próxima. Un placer, Eurico. Hasta la próxima. Un fuerte placer. abrazo. Embocamos ya la recta final de esta retaguardia de este miércoles 9 de marzo en Periodista Digital Televisión y lo hacemos con una invitada en nuestro plató muy especial, Pilar Castellanos. Muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Pilar Castellanos es muchas cosas, es analista de mercados, es economista, trabaja como consultora, pero tiene también una larga experiencia política. Ha sido presidenta, la primera presidenta, socia fundadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid, es una luchadora. Ella siempre dice que tiene 3 patrias chicas, que son Barcelona, Madrid y Toledo, nunca sé muy bien por qué orden, pero ella durante muchos años ha dado la batalla en Cataluña, ha dado la batalla en Barcelona, que es su ciudad de origen, aunque su familia es castellana, precisamente por los derechos de los castellano hablantes, por no sojuzgar a la lengua castellana, porque se cumpla la ley y el español esté en igualdad de condiciones con el catalán y, por extensión, porque los que se sienten tan catalanes como españoles, pues no sean estigmatizados, no se les coloque una estrella de David, como hacían los nazis. Ahora, nacionalistas, esto lo digo yo con Z, con los que son contrarios a la independencia de una parte indisociable de este territorio nacional que se llamaba y se sigue llamando España. Pilar, ¿no es una pena que todos estos acontecimientos políticos que estamos viviendo hayan desplazado un poco el foco de atención, bueno, pues de algo que sigue constituyendo un problema? Parece que en las últimas semanas o en los últimos meses nos hemos olvidado de Cataluña, pero siguen las mismas irregularidades que siempre, siguen los mismos incumplimientos legales, se sigue triturando y se sigue persiguiendo y se sigue estigmatizando a los que se sienten tan catalanes como españoles, y los padres, como hemos visto hasta no hace muchas semanas, siguen teniendo muchos problemas para escolarizar a sus hijos en castellano. Sí, mucha gente que nos ve pensará ahora, otra vez con el tema catalán. Claro. Otra vez con el tema catalán. Y las que sean necesarias, hasta que realmente en Cataluña se respete la libertad y se respete el derecho de absolutamente todos los ciudadanos. Los catalanes parlantes, castellano parlantes, que en Cataluña todo el mundo es castellano parlante y catalano parlante, por mucho que allí el separatismo quiera pintar una sociedad que estaba dividida. No, los han dividido ellos de forma artificial porque no había ningún problema de convivencia lingüística. ¿Y por qué digo que pesados? Y no lo somos, ni mucho menos, sino que deberíamos serlo mucho más, porque se tiene la sensación que pasado el 2017 y aquel golpe de Estado que significó el procés, como le llamamos, la ruptura, esto viene de muy atrás, de los años 80. Ya sabemos que Pujol pues, estableció toda una serie de medidas que se iban a cumplir, que se han ido cumpliendo al milímetro para llegar a esta situación, que era catalanizar Cataluña, que decía, y se ha cumplido a rajatabla desde que tuvieron que salir los profesores, en los 80 profesores, porque no cumplían los requisitos que se marcaron de la noche a la mañana para dejar fuera a todos esos profesores. Se colocaron estratégicamente a directores de colegio que estaban por la causa, se subvencionó a multitud de chiringuitos que remaban a favor de obra del procés. O sea, todo una lluvia fina que se regó de subvenciones para acabar con el escenario del 2017. Después del 2017 parece que las cosas se han calmado. No están tan arriba, porque evidentemente tensionar a la población al extremo del 2017 es imposible, y también lo saben ellos, el procés lo sabe, los separatistas, y ahora vuelven otra vez a la época anterior, como si dijéramos, a la anterior del 2017, a seguir con esta lluvia fina, porque todo sigue igual: educación, medios de comunicación, espacios públicos, todo está controlado por el separatismo, aunque la población mayoritariamente esté en contra de esta situación. Por
eso no lo podemos olvidar, no podemos olvidarlo desde el resto de España, que en Cataluña siguen compatriotas nuestros luchando por poder escolarizar a sus hijos en su lengua materna, por ir a un espacio público y no ver banderas separatistas, lazos, libertad, bueno, ya lo de libertad de presos políticos no, porque ya los hemos dejado libres, pero tenemos que seguir estando al lado de ellos, porque nos necesitan sentir del resto de España esa solidaridad, esa ayuda y ese aliento. ¿Cómo es el estado de la sociedad civil, Pilar, del asociacionismo civil? El otro día estábamos en un acto de Sacabat, ¿no? Que son unos jóvenes, a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es Sacabat, nos lo podías contar, aunque sea en 30 segundos. Bueno, pues jóvenes valientes, ¿no? Muchos de ellos universitarios, que tienen auténticos problemas para defender todas estas cosas en una universidad, otra institución, otro organismo más, tomada absolutamente, y cuando digo tomada digo casi militarmente, por los nacionalistas, por los independentistas, que les acosan, les estigmatizan e incluso les agreden físicamente. Sí, cualquier acción que llevan a... Sacabat es una asociación que iniciada en la universidad, son básicamente universitarios, que defienden la libertad y el derecho a expresarse como quieren, las ideas que quieren. Fundamentalmente se sienten españoles y hablan en catalán y en castellano indistintamente. Es que esto no va de una lucha contra el catalán ni nada de eso, sino de la libertad. Y entonces ellos se expresan en libertad y por expresarse precisamente dentro de esa libertad son agredidos, acosados, les llaman fachas, los acosan, amenazan, anónimos. Es realmente difícil soportar en las universidades catalanas esa constante presión por parte del separatismo. Porque allí es que en cuanto te sales de ese guión que el separatismo tiene marcado, te llaman facha, es lo más fácil. Facha, o sea, esto... Facha vale para todo. Facha, cuando el mayor totalitarismo es el separatismo. Claro. Y son unos jóvenes muy valientes y, bueno, de hecho yo creo que pueden estar orgullosos que se les ha reconocido su valor y su esfuerzo fuera de Cataluña, porque en Cataluña ya te digo que lo tienen muy difícil para poder hacer, pues no sé, hablar, por ejemplo, de Cervantes. Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que hagan que no sea dentro del guión que no esté dentro del guión separatista, es acosado, es insultado y es maltratado. Está claro. Oye, no es un sin Dios él, porque claro, el nacionalismo, el independentismo siempre intenta arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Ahora hay incluso quien trata de comparar, no vamos a entrar en la guerra, vamos a tratar de descansar unos días por lo menos, porque llevamos hablando ya demasiado tiempo de esta guerra, pero ya hay quien quiere comparar, la guerra entre Ucrania y Rusia con la lucha, o la noble lucha del pueblo catalán por su independencia del Estado opresor español. Estos tíos se arriman a cualquier cosa, se apuntan a un bombardeo, nunca mejor dicho. Sí, se lo preguntan a Puigdemont, que ahora quieren borrar todos sus contactos con Putin y con Rusia y las ayudas que recibieron durante ese 2017. Pues sí, se apuntan a un bombardeo. Ellos, víctimas, se hacen las víctimas. El victimismo es lo que ven que mejor funciona, les ha funcionado hasta que nos dimos... Afortunadamente, el resto de España se dio cuenta que de víctimas nada, que allí las únicas víctimas eran las que no podían expresarse en libertad y los que se llamaban víctimas eran los que... O sea, los dueños de todo no pueden ser las víctimas nunca. Es que es un sinsentido. En Cataluña es un sinsentido. ¿Y no será que en todo conflicto, Pilar, en toda trinchera, pues los blancos y los negros siempre son muy difíciles de determinar, ¿no? A lo mejor nadie es tan bueno, ni tampoco el otro es tan malo. Lo digo porque si ahora los independentistas catalanes tratan de desvincularse de Putin, claro, atendiendo a otra corriente de opinión que piensa que los ucranianos también no han obrado correctamente en algunas regiones orientales, la de Donbass, por ejemplo, que son de mayoría de población rusa, pues a lo mejor tampoco les gusta que haya otra parte de opinión de repente que les diga, pues sois tan nazis, en opinión digo de algunas corrientes como los ucranianos. ¿Por qué se meten en esos jardines? De verdad, ¿tú crees como yo, y esto llevamos años hablando tú y yo de ello, que en realidad el nacionalismo ni siquiera es una excrecencia del romanticismo, ni es una ideología? Lo que es un
puñetero, y perdón por la expresión, un puñetero negocio para que vivan 4 listos y 4 sinvergüenzas faraónicamente bien del erario público y robando de las instituciones públicas con el dinero y con los impuestos de todos los españoles que tanto asco les damos, los del Ebro para abajo a esta gente, ¿no? Que siguen repitiendo lo de Madrid ens roba cuando es al revés. Sí, está claro. El procés es un chiringuito de unos cuantos, de las clases más pudientes catalanas. Eso ha sido siempre así. Y bueno, y es mucho más fácil que hacer y tus tejemanejes, que nadie se meta en ellos. Si controlas el chiringuito, lo cierras, y es lo que han querido hacer en Cataluña. Lo cerramos, esto es nuestro, y aquí que nadie se meta, nos lo repartimos, tú te doy un poquito del botín, pero las clases que están, bueno, de hecho no hay que mirar más que las listas de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, apellidos castellanos hay bien pocos cuando representan la mayoría de los apellidos en Cataluña. O sea que absolutamente es poder, es dinero y es sectarismo, absolutamente sectarismo. Es renunciar a la individualidad y a la libertad de cada uno para apuntarte a una especie de secta de iluminados que lo único que quieren es su beneficio propio. Pilar, una pregunta muy rápida. Te voy a poner, cuando puedas, Omar, prepáranos un corte, un total de esta mañana de Irene Montero. Te voy a preguntar por los aquelarres feministas de ayer, 8 de marzo, Día de la Mujer. Ya no es Día de la Mujer Trabajadora, ya es Día de la Mujer, ¿no? En la división y tal. Y tú eres mujer, tú eres madre, tú eres profesional, tú llevas 30 años trabajando como consultora ganándote la vida, eres madre de familia, insisto. Por tanto, yo supongo que a ti, como a muchos millones de mujeres, nadie te tiene que dar clase de cómo diablos tiene que comportarse o tiene que vivir una mujer trabajadora, no trabajadora o medio pensionista. Vamos a escuchar un momento a Irene Montero y te pido un comentario sobre lo de ayer. Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad. Pregunta de la diputada doña Pilar Vallugera Balañá, del Grupo Parlamentario Republicano. Sí, gracias, presidenta. Buenos días, ministra. Ayer fue 8 de marzo y además de llevar lazos, ir a actos institucionales y a manifestaciones, que es necesario, creemos que es el momento adecuado para dar cuentas de la acción del Gobierno en políticas feministas. Así que le pregunto, ¿qué avances legislativos ha conseguido el Ministerio de Igualdad en la consolidación de los derechos de las mujeres durante esta legislatura? Señora ministra de Igualdad. Presidenta, muchas gracias por su pregunta, señora Vallugera. Yo creo que el feminismo es lo mejor que tiene este país y que nuestra responsabilidad es convertir esa fuerza en políticas públicas. Si hablamos estrictamente de leyes, en los 2 últimos años hemos prohibido el SAP y el régimen de visitas ante el más mínimo indicio de maltrato. Hay 2 leyes en tramitación, la ley Solo sí es sí y la ley trans y de derechos LGTBI, y hay al menos 3 leyes claramente feministas que están en el marco de negociación del Gobierno, como son la ley del aborto, la ley de trata y la ley de familias. Pero si hablamos en un sentido más amplio de políticas públicas, a 2 días de la declaración del estado de alarma hicimos un plan de contingencia para garantizar como servicios esenciales la atención integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Hemos ampliado el 016 para que atienda no solamente a víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, sino a todas las formas de violencia contra las mujeres. Reales decretos 901 y 902 para garantizar la igualdad retributiva en las empresas y también a través de los planes de igualdad la lucha contra las desigualdades en el ámbito laboral. El plan Corresponsables, por primera vez una política pública específicamente dirigida a la conciliación de las familias, por tanto de las mujeres. Actualización y blindaje del Pacto de Estado contra la violencia de género y plan de medidas urgentes para reforzar la detección precoz y la actualización de los protocolos. Bueno, el total es mucho más largo, pero no vamos a castigar a nuestros espectadores, Pilar, con 5 minutos de Irene Montero. Al final, toda esta retahíla de acciones legislativas que luego no valen absolutamente para nada, que no influyen para nada en la pobre señora que se levanta, o el pobre señor que se levanta también a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para hacer pues trabajos muchas veces ingratos, para la madre de familia, y tú eres madre de 3 hijos, que tiene que conciliar o que ha tenido durante más de 2 décadas que conciliar el cuidado de sus hijos con tu trabajo y hacer equilibrios. De esto no hablan nunca, todo es bla, 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 bla. Y al final ayer el Consejo de Ministros aprueba una partida nada más y nada menos que de 20.300 millones, haciendo cálculos, tú que eres economista y tienes todavía un cálculo mental más rápido que el mío, aproximadamente es el 0,18, el 0,19 del PIB de España. Ministerio de Igualdad, qué locura.
Qué locura. Sí, total. O sea, yo cuando escucho a Irene Montero hablar pienso en chiringuitos. O sea, yo lo siento, pero me viene a la cabeza, ¿cuánto dinero nos va a costar esto? Claro, o sea, nos cuesta unos derechos que ya tenemos las mujeres, porque afortunadamente yo soy una mujer privilegiada y el resto de mujeres occidentales que vivimos en unas democracias prácticamente perfectas hasta ahora, tenemos nuestros derechos recogidos, vivimos en un Estado de Derecho, una legislación que nos protege de los abusos, de los acosos, igual que a los hombres, que a las mujeres. Yo no necesito ninguna protección tuya ni ningún hombre. Yo no estoy aquí por ser mujer, yo estoy aquí, o sea, quien me ve, evidentemente, ve una mujer, pero escucha mis opiniones como persona. Yo te veo a ti, eres un hombre, pero se me olvida cuando te escucho, pero Irene Montero se encarga de separarnos y de que a mí me escuches como mujer y de a ti te escuche como hombre. ¿Dónde está esa igualdad? Es separarnos, y no solamente como hombres y mujeres, sino también a las mismas mujeres. Ayer ya hubo, ¿no?, varias líneas del feminismo. Feminismo solo puede haber uno. Las mujeres somos... somos libres, somos cada una individuos independientes y no tenemos que ser sectarias, porque ya, o sea, te dan un decálogo cómo ser mujer y si no lo cumples, no te admiten en esas manifestaciones, ¿no? Yo no sé dónde he visto unas imágenes que decían a una señora, facha, váyase de aquí, usted no es bien recibida. Es una señora, es una mujer, a ella no la vamos a defender, ella no tiene derechos, ella no es víctima del macho, del heteropatriarcado, o sea, es todo una absurdez. Dicho de otra manera, te lo pregunto de otra manera. Tú eres economista, llevas más de 25 años dedicada al análisis de mercado, eres madre de familia, has trabajado en distintas empresas, en distintas consultoras. Ahora estás más centrada en el sector de los seguros y, bueno, pues quiero decir, te has relacionado toda tu vida con otras mujeres, por supuesto, y también con muchos hombres. ¿Te has sentido alguna vez proscrita por ser mujer? ¿Te has sentido topada por ser mujer? A ver, tampoco podemos decir que vivimos en un mundo ideal. No existe el mundo ideal. No existe. Y hay hombres es evidente. Y hay mujeres. O sea, hay mujeres que maltratan laboralmente a sus compañeros y a sus compañeras, que es independiente del sexo, y lo contrario. Hay hombres que también su forma de relacionarse es desde el acoso o desde la superioridad o desde el abuso, pero no por ser mujer, sino que es la forma que tienen ellos de relacionarse laboralmente. Yo afortunadamente he tenido suerte con mis compañeras de trabajo, con mis compañeros, con mis amigas, con mis amigos. Quiero decir que nunca me he sentido una víctima del sexo contrario, en absoluto. Me he sentido compañera. Perdóname que simplifique, yendo al terreno personal, no al terreno personal, preguntándole a Pilar Castellanos, sino preguntándole a una mujer trabajadora, profesional. Yo he escuchado a muchas compañeras, yo he trabajado más de 20 años en una empresa muy grande, en un medio de comunicación, bueno, que era 3 Media, que era Antena 3 Televisión, y me dio tiempo a ver muchas cosas, muchas etapas, muchas fases. También ahí vas viendo la evolución de la sociedad española, porque de repente tú ya tenías 40 años, pero se iba incorporando gente de 20, veías determinadas evoluciones en determinados comportamientos. Y había una cosa que yo la escuché desde el primer momento en el que entré en la tele, o cualquier otra gran empresa, prácticamente hasta el final. Le escuché a más de una y a más de 2 compañeras decir, perdóname si a lo mejor estoy simplificando mucho, que me decían lo siguiente: mira, de los hombres, las mujeres estamos ya, pues bueno, no sé si genéticamente o por historia, muy capacitadas para defendernos, o tenemos una serie de recursos. Muchas veces, no digo siempre, pero nuestras peores enemigas son otras mujeres. ¿Esto es una simplificación? ¿Es un tópico? Yo a nivel personal te diría que es un tópico y una simplificación. Yo trabajo estupendamente con mujeres y trabajo estupendamente con hombres. Es que no te podría decir con quién trabajas mejor. Pues depende. Sí que mis mejores amigas son mujeres. Yo tengo una conexión mejor a nivel amistad con gente de mi mismo sexo, pero no porque seamos mujeres, sino porque o sea, esto de la biología está también proscrito, es decir, pero es verdad, yo soy madre, he sido madre y he tenido 9 meses, menos de 9 meses en mi caso, en un caso un embarazo gemelar, otro un embarazo de un niño solo. Esas experiencias, es como cuando vosotros hablabais de la mili, nos unen y evidentemente tenemos diferencias con los hombres. Y bueno, pues los primeros amores, o sea, hay experiencias vitales que compartes mucho con una corriente de, no sé cómo decirte, no es de simpatía, es de comprensión.
entre mujeres, y eso no significa que no puedas tener amigos hombres ni nada de eso, sino que te entiendes. Yo por lo menos, no sé, me entiendo con un golpe de mirada con las mujeres mejor. Y hablando del Día de la Mujer, en vez de ver estos discursos vacíos de Unidas Podemos y de otros partidos de ultraizquierda, que se acuerden de las mujeres que verdaderamente no tienen ningún tipo de derecho ni libertad para salir a tomarse algo a un bar, no tienen libertad para mostrar su pelo o ponerse una minifalda. Ellas sí que están sometidas, ahí sí que tiene mucho sentido el decir soy mujer, escúchame, no eres superior a mí. Pero aquí no somos víctimas de nada. De esas no hablan nunca. De esas no. Última pregunta, Pilar, que se nos ha escapado el tiempo. Oye, tú estás haciendo acopio porque tú también eres ama de casa, ¿eh? ¿También? Yo también voy a la compra. ¿Tú estás haciendo acopio de aceite de girasol estos días? Pues es que la verdad no utilizo aceite de girasol. Solo aceite de solo oliva. aceite de oliva. También faltará el aceite de oliva. También faltará. No estoy haciendo acopio de nada. Vamos a perecer, Pilar. Vamos a morir Vamos todos. a morir. Va a caer el meteorito cualquier Somos día. felices, por favor. Dentro de lo que la cabe. felicidad es lo más importante, ¿verdad? Y la paz interior y el equilibrio. Sí. El no hacer daño al que tenemos al lado. Si no haces daño al que tienes al lado, es mucho más fácil ser feliz. Es mucho más fácil y encontrar el equilibrio en el interior de nosotros mismos. Exacto. Pilar Castellanos, muchísimas gracias por esta charla que ha sido un poco política y también muy humana, porque yo creo que de vez en cuando conviene desengrasar un poco, bueno, pues de tanta política, de tanta economía y de tanta geopolítica. Gracias por habernos acompañado en esta retaguardia de esta noche, de este miércoles 9 de marzo. Mañana más noticias y estaremos aquí en Periodista Digital Televisión para comentarlas. Cuidaos.